podrás viajar desde la Ciudad de México a Guadalajara como en los tiempos del Tapatío. Regresa el tren de pasajeros México-Guadalajara. Amigos, gracias por visitar Pacheco TV. Permítanme comentarles que cuando buscamos en internet tren a Guadalajara, nos aparecen resultados del tren de Madrid a Guadalajara. Sí, en España, porque como todos sabemos, en México no existe la ruta de trenes de pasajeros a la Perla Tapatía. Bueno, sí existió el tren tapatío que cubría la ruta México-Guadalajara, pero a algunos políticos de antaño les pareció innecesario e irredituable dicho tren, y no solo el de Guadalajara, sino todos los trenes de pasajeros de México, por lo que decidieron apostar por las carreteras, algunas libres y otras de cuota, carísimas por cierto. Mientras tanto, en Europa y Asia siguieron apostando por la movilidad multimodal, modernizando sus trenes e incluso presumiendo al mundo sus trenes bala con velocidades superiores a los 600 km por hora. Para los políticos de la vieja escuela mexicana, los trenes fueron considerados tortugas por su supuesta ineficiencia y terminaron sepultando la idea de modernizar el sector ferroviario, eliminando completamente los trenes de pasajeros y dejando en manos de particulares las vías férreas de la tercera parte del territorio nacional mexicano para su uso con trenes de carga exclusivamente. A partir de 1995, la flamante idea del gobierno en turno fue privatizar los trenes y enviar los recuerdos del tren de pasajeros a los museos. En 2012, el actual presidente de México propuso, siendo candidato en ese entonces, regresar los trenes de pasajeros a México. Saben, nosotros teníamos trenes, ferrocarriles, todavía nos tocó viajar en tren, pero vamos a volver a comunicar todo el país. De nuevo, con los trenes balas, con los trenes modernos, México va a ser un país de progreso, de prosperidad. Sin embargo, no obtuvo el triunfo y quien ostentó la presidencia de 2012 a 2018 prometió dos trenes de pasajeros que cambiarían la movilidad del país, el tren México-Querétaro y el tren interurbano México-Toluca, pero terminó su mandato y traspasó la obligación para terminar el tren México-Toluca al presidente que lo sucedió, y gran parte de esa historia ya la conocemos. 10 años después de su proyección y ejecución, es decir, en 2023, el tren México-Toluca vio finalmente su destino con la apertura del tramo Sinacantepec a Lerma, pero en lo que va del sexenio del actual presidente, contra viento y marea, se pusieron en marcha dos trenes de pasajeros, el tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec, y justamente ese modelo de transporte multimodal que ya se vive en el sureste mexicano se podrá replicar en prácticamente todo el territorio nacional, lo cual puede cambiar la visión del menosprecio hacia los trenes y catapultar a México hacia la movilidad eficiente y sostenible con trenes rápidos y modernos. En los próximos meses esto sucederá, ya que el pasado 28 de febrero de 2024, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, durante la conferencia presidencial, dio a conocer la manifestación de interés de las concesionarias para rehabilitar los trenes de pasajeros en México, donde se establece el compromiso de recibir dichos estudios de factibilidad en el mes de julio de 2024 sobre la ruta que implica, entre otras, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En primer lugar, México-Querétaro, León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima, Guadalajara-Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Nogales. Esto tal como lo planteó el presidente de México el 20 de noviembre de 2023, donde informó que se había decretado el uso de las vías concesionadas para ser utilizadas con trenes de pasajeros también. Pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga, y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros. El decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Asimismo, ordena que, en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros.
El decreto promulgado por el Ejecutivo Federal estableció un plazo a los concesionarios de las vías férreas para que presentaran sus propuestas. A respuesta de dicho ordenamiento, los concesionarios mostraron su manifestación de interés para participar en los estudios de factibilidad de los trenes de pasajeros en México. Y entre tales propuestas para volver a comunicar a México con dichos trenes, se encuentra el proyecto de los trenes que cubrirán la ruta México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales. A esta ruta ha manifestado su interés de participación la empresa Ferromex. Así es, Guadalajara tendría un tren de pasajeros que cruzará la mitad del territorio nacional del centro de México al Bajío y del Bajío a Guadalajara para continuar la ruta por el Pacífico Norte de México hasta la frontera con Estados Unidos. Pero también se pondría en marcha el tren que comunicará al puerto de Manzanillo, la ciudad de Colima, la capital jalisciense e Irapuato, Guanajuato, según las manifestaciones expuestas por el mismo concesionario Ferromex. Pero el decreto emitido por el Ejecutivo Federal también refiere que en caso de que los concesionarios no tuvieran interés en participar en la puesta en marcha de dichos trenes de pasajeros, el Estado mexicano presentará su propuesta para que sean los operadores de los trenes Maya y del Istmo quienes en su caso puedan participar en el proyecto, haciendo extensiva la invitación a otras empresas del sector privado. En pocas palabras, los trenes de pasajeros se tendrán que poner en operación por el interés superior del derecho a la movilidad, que también se pretende sea elevado a rango constitucional en el artículo 28. Esta es la proyección política y social, pero analicemos si realmente sería necesaria la comunicación entre la Ciudad de México y Guadalajara mediante trenes de pasajeros. Como un ejemplo, diariamente circulan por la carretera México-Querétaro más de 140,000 vehículos, de los cuales el 40% son vehículos pesados, es decir, conviven más del 50% de vehículos compactos con transporte de carga. En el año 2022, según los últimos datos del INEGI, se presentaron más de 370,000 accidentes de tránsito terrestre en todo el país, en los cuales por lo menos en 1 de cada 10 hubo consecuencias graves o fatalidad. Hablamos de 37,000 personas afectadas en su integridad, según las cifras anualizadas. Refiere la Organización Mundial de la Salud que desde la invención del vehículo, los accidentes de tránsito han provocado más decesos que los causados por consecuencia de la Primera Guerra Mundial, un dato muy interesante. En el caso de los accidentes de tránsito, la principal consecuencia es el exceso de velocidad combinada con la imprudencia y el cansancio. Desafortunadamente, gran parte de la población joven está implicada en este tipo de incidentes. La propia Organización Mundial de la Salud insta a los países a promover el uso de transportes seguros y sostenibles. El tren es el segundo medio de transporte más seguro después del avión. Cuando nos preguntemos si el tren es un negocio y además redituable para una nación, igualmente tendríamos que cuestionarnos si el transporte y la movilidad en las vías de comunicación son solamente un negocio o también un derecho. Al menos así lo podría catalogar la Organización Mundial de la Salud, como un derecho antes que un negocio. Los accidentes de tránsito pueden afectar más el gasto público que la inversión en medios de transporte seguros a largo plazo, pero tal parece que todos los derechos son lucrativos y a algunos sectores políticos y económicos lo menos que les apremia es la salud pública. Bajo esta premisa, sería importante conocer la opinión de las personas sobre la necesidad y urgencia de implementar medios de transporte más seguros, eficientes y sostenibles. Estoy seguro que la mayoría de los mexicanos queremos volver a vivir la experiencia de viajar en tren a lo largo y ancho de todo México. Volveremos a viajar en el tren de Buenavista a Guadalajara como en sus buenos tiempos lo hizo el Tapatío, con estaciones en Querétaro, Celaya, Salamanca, Pénjamo, La Piedad, La Barca, Ocotlán y Guadalajara, por citar algunas de las más legendarias. Esperemos que el gobierno que sucede al presente considere prioritario el tren de pasajeros, anteponiendo los intereses sociales de nuestro país sobre los intereses lucrativos y podamos volver a vivir esa experiencia de subirnos al tren para llegar a Guadalajara y degustar una buena birria o una torta ahogada en el mercado de San Juan. Guadalajara es la segunda metrópoli más importante del país y por supuesto que merece un medio de transporte de primer mundo para que este importante polo de desarrollo pueda comunicarse con el centro y norte del país. En el mes de julio de este año 2024 ya sabremos cómo se trazará la ruta de este importante tren México-Guadalajara, pero lo más importante, ¿cuándo se ejecutará? Eso, amigos, será posible tal vez en los próximos 3 o 4 años con voluntad y seriedad política. ¿Qué opinan sobre el regreso del tren Tapatío México-Guadalajara? Amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó la información compartida, los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, visiten el contenido de nuestro canal, dejen sus comentarios y no se les olvide viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima. Y también viajaremos en tren a la Sultana del Norte.